Vamos a hablar un poquito de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, lo que veníamos comentando, un efeméride de estas horas. Se cumplen 140 años de aquella decisión. Y hace unos días con Sergio Abrevaya, legislador de la ciudad de Buenos Aires, el día que hablamos por el robo de los fondos de la ciudad para ser pasado a otro distrito, hablamos un poco, planteamos este tema. ¿Qué pasó aquella vez? Hola Sergio, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me ves y me escuchás? Te escucho perfectamente. Para los que nos siguen en la web también tenemos tu imagen. Bueno, recordábamos, primero te pregunto de la actualidad, ¿cómo sigue esta historia? Porque después de lo que hablamos, hubo más amenazas de más recortes, ¿no? Sí, terrible. Bueno, ya sabés que está presentada la ciudad a la corte reclamando. Las amenazas fueron peores cuando la ciudad se presentó a la corte, que es algo que en lo personal yo le había reclamado a la reta. Presenté el proyecto por un posible decreto, que es el de Alberto, que nos quitase el 3.5 de coparticipación en enero, así que imagínate si se veía venir. Y subió la apuesta, mandó un proyecto de ley por lo cual nos quita cualquier posibilidad de transferencia con coparticipación, la deja en 1,4 y dice que cualquier competencia que se transfiera a la ciudad va a ser por medio de una partida presupuestaria que el Ejecutivo define y que de esa manera le va transfiriendo la plata. Es decir, la negación de que la Ciudad de Buenos Aires tiene estatus jurídico de provincia, cosa que la Corte ya le reconoció plenamente en el fallo de Buenos Aires contra Córdoba por impuestos. Además de que para los que creíamos eso está en la Constitución, ¿no? Pero bueno, era un tema debatido, la Corte lo venía dejando claro, en el último fallo lo dejó recontra claro, porque la pregunta de Córdoba, el planteo de Córdoba en ese juicio fue no puede litigar ante la Corte porque no es provincia, y la Corte dijo la Ciudad de Buenos Aires es provincia. Si es provincia, si la Constitución dice que tiene que haber una nueva ley de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, si la Constitución dice que le tenés que transferir las competencias con plata, la única manera de que la plata que tenías para pagar el sueldo de la policía la pases y no deteriore o no dependa de lo que se le cante al de turno, es vía coparticipación. Es lo que corresponde. ¿Y de quién salía ese fondo? De Nación, porque es Nación la que se quedó con la plata para pagar los sueldos de Buenos Aires. Entonces, este es un problema serio que tiene 140 años, ¿no? Bueno, vamos a esos 140 años, porque ahora, bueno, es sacarle a la ciudad para darle a la provincia, pero en aquel momento, bueno, la nación le sacó a la provincia a la ciudad, ¿no? Un tema que ocurrió en 1880. ¿Cómo fue? No fue tranquilo, no fue No, liviano, generó. es dramático y como dice la canción, al final la historia la escriben los que ganan, ¿no? Eh, Fue dramático, yo creo que fue el gran problema de la Argentina, Sí. la capitalización de Buenos Aires. Para entenderlo, te hago algunas referencias muy importantes. En primer lugar, Buenos Aires era una ciudad de, según la fundación que tomes, 440 años o Ujú. 474 años, Sí. lo más viejo de la Argentina, junto a Santiago del Estero, y además muy, muy, muy desarrollada económicamente. A lo largo de los siglos, sobre todo los últimos dos, había expandido hacia el territorio, fue expandiendo, expandiendo, y eso le dio una riqueza muy grande. Vamos a desarmar el primer mito. Lo importante para la nación era la aduana. No. Para la aduana fue importante, para la nación fue importante la aduana hasta que se la entregó en 1865, es decir, mucho antes de 1880 de que fuese declarada capital. La gran riqueza de Buenos Aires a partir de 1850, es decir, antes lo era, cualquiera puede recordar en la historia cómo Rosas resuelve el problema con Santa Fe pagando con cabezas de ganado, digamos, con 10.000 cabezas de ganado. Cualquiera recuerda haber leído esta manera de Buenos Aires de resolver sus conflictos. Bueno, Buenos Aires resuelve su conflicto con la Confederación no integrándose entre 1853 y 1860. Después, por la fuerza, el Congreso Nacional dice se la integre por la fuerza a Buenos Aires, porque no daba más de plata y la integran. En esos 7 años, la provincia de Buenos Aires fue súper próspera porque empezó a exportar. Entre 1850 y 1880, las exportaciones de cuero, cebo y ganado venta, no exportación, le dio fortuna a Buenos Aires. Y mientras tanto, el desarrollo en el interior era desigual. Las más preocupadas eran las provincias que menos tenían, pero que veían que la de Buenos Aires era rica y la querían toda. Esta fue no un equilibrio, la querían toda.
Así que pelea va, pelea viene. En 1880, para ahorrarte todos los años de pelea, va a la contienda electoral Tejedor contra Roca, pero Roca claramente gana por las provincias, porque era colegio electoral, todo se armaba al revés en la Argentina, y entonces Tejedor se retira. Pero Roca le deja en claro que todavía comandaba las Fuerzas Armadas y el presidente era su tío, otro tucumano que era Avellaneda, que va a capitalizar Buenos Aires, y la va a capitalizar fuerte, significa que no es que la va a declarar como asiento de las autoridades de la nación como era hasta ese momento provisoriamente, sino que se va a quedar con la ciudad. Por lo cual, Buenos Aires, que era todo uno, empieza a armarse. Esta historia termina con 3.000 muertos. Es la cantidad de muertos la hace la más grande de las batallas en la Argentina. El problema se resuelve con la renuncia del gobernador, que era Tejedor, y negocia a través del coronel Bosch y, bueno, y de enviados con Avellaneda que todo quede ahí, asume el vice y no se hace más nada. Pero Roca no está de acuerdo. A esa altura el gobierno nacional se había mudado a Belgrano, al museo que ves ahí en Juramento, y desde ahí Avellaneda y el Congreso funcionaba sin los diputados de Buenos Aires, sin quórum, y reemplazando diputados por resolución de la Cámara, una irregularidad absoluta. La Cámara decide votar la ley. ¿Por qué yo digo que esto fue casi un golpe de Estado? Porque la ley de federalización de Buenos Aires no puede, según la Constitución, votarse antes de que la provincia ceda el territorio. Es decir, a todos estos líos que fui contando entre Buenos Aires y la Confederación, cuando Buenos Aires se integra a la Confederación, para entenderlo, Buenos Aires, provincia, era como Uruguay, estaba afuera. Cuando se integra en el 60, después de batallas que no quiero aburrir, concretamente consigue un artículo fundamental que lo encontrás hoy en la Constitución, lo buscás y lo encontrás. Es el artículo 3 que dice claramente que solo podés declarar capital a un territorio si antes la provincia cedió ese territorio. ¿Qué hizo entonces este Congreso rengo, es decir, sin quórum o con falso quórum? Decidió la disolución de la legislatura de Buenos Aires. Bien militar, se disuelve la legislatura, es decir, quito el poder de votar esa decisión, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, Avellaneda presenta la renuncia, porque diciendo esto yo no es lo que acordé con Tejedor cuando él renunció. La lógica de las provincias en aquel tiempo, cuando se intervenía una provincia, era destituir al que el gobierno nacional no quería, pero después se llegaba a algún arreglo si se podía para reconstruir. Avellaneda había intentado eso, pero Roca le decía, no, vamos por todo. Y entonces avanza al Congreso y le dice, no le acepta la renuncia y le dice en otra ley, la ley dice así, si hace falta, si Buenos Aires no entiende que va a ser declarada capital, se reforma la Constitución. Es decir, no sé si te suena esto. Es decir, es bien un poco peor que esta época, pero parecido. Digamos, un mix de la época de Menem, cambio la corte, hago lo que quiero. Pero con menos legitimidad que en la época de Menem, ¿no? Por supuesto. Pero te quiero decir que el comportamiento, el tipo de comportamiento parecido, claro, es feudal. Las provincias feudales son dueñas de la justicia, la legislatura y el ejecutivo. No entienden que exista otro. No son federales, porque federal habría sido respetar a Buenos Aires. Vos sos vos, yo soy yo, veamos cómo me ayudás con tu riqueza. No. Esto fue... Tampoco respetan la división de poderes. Para nada. Por lo cual disolvió la legislatura. La legislatura se eligió recién después de la ley de capitalización bajo estado de sitio, por lo cual imagínate que solo triunfaron los adeptos, excepto Alem, que era imposible bajarlo, que se les coló, que hace un discurso histórico en contra de la capitalización y de la cesión del territorio. La ley nacional que se cumplió el domingo, los 140 años, ya estaba aprobada en violación de la Constitución, ya no importaba el tema. Pero en esa sesión, te cuento, terrible, no solo se cedió el territorio de la ciudad, por eso digo, vivimos un mundo de fantasía de lo que pasó, sino que se cedió los pueblos de Belgrano y de Flores, porque no eran la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires llegaba hasta Medrano. ¿Por qué? Porque le dieron una dimensión acabada, no solo territorialmente, sino al conflicto. No querían ningún otro de al lado que se crea que se podía levantar. Y se trazó una línea absolutamente artificial e inexistente que fue la General Paz. Ahora, ese dibujo termina con esta situación. La nación, no es menor lo que te voy a decir, porque esto es lo que pasa hasta hoy. La nación, por un lado, se queda hasta 1996 con la ciudad de Buenos Aires y sigue pensando que es así. Por eso Alberto
tiene la posición que tiene representando a la Liga de Gobernadores. Se queda, es decir, ni el intendente podía nombrar. No, la ciudad de Buenos Aires no podría haber sido nunca opulenta porque la gobernó la nación durante 120 de los 140 años. Pero el peor de los temas, o si compite en quién es peor, si querés final de bandera verde, es que se queda con las exportaciones de Buenos Aires. Y ahí es lo que vos conocés como la Argentina opulenta, esa que construye edificios, que tira manteca al techo, de gente del interior con la plata de la provincia de Buenos Aires, pero no porque estemos en contra de la gente del interior que estaba empobrecida como hoy, como el formoseño que vive con Infran, por los Infran. Es decir, porque la dirigencia argentina de feudal era eso, parasitaria y feudal. Así que se hace cargo de la Argentina con Roca, se hace cargo de sus riquezas, la vive, por supuesto la exprime como un limón, no le deja nada. Y hasta el día de hoy los gobernadores de la provincia de Buenos Aires son títeres de la nación. Los últimos 20 años, un poco más, digamos, de Menem para acá, sacando a De la Rúa y Macri, que son de la ciudad de Buenos Aires, nos guste o no, no estoy hablando, yo a Macri me parece un pésimo gobierno, no tengo nada que ver, pero sacando esos dos, son gobiernos feudales. Es decir, el gobierno de Menem es un gobierno típico de un gobernador riojano y el gobierno de Cristina y de Néstor son gobiernos típicos del feudo de Santa Cruz, que es más nuevo pero que tiene el mismo comportamiento. Exacto. Bueno, clarísimo, creo que nos sirvió muchísimo para entender un poco este fenómeno y digamos que el odio que parece ancestral del interior, porque que se revivó ahora, porque la Liga de Gobernadores parece que reflotó desde Alberto Rodríguez Sá y compañía con sus frases el odio del interior a los porteños, ¿no? En realidad es el odio a la riqueza de los porteños, no de los porteños, de los bonaerenses en general, como debía haberse llamado en ese momento, porque era una ciudad próspera, pero ellos esas provincias quizás no lo fueron por la gente que las gobernó, ¿no? Por supuesto, en cualquier lugar del mundo, muchos países y provincias inhóspitas se desarrollaron igual. Mendoza se desarrolló igual, pero no se desarrollaron La Rioja y Catamarca. No son iguales, pero te quiero decir que no tenés que ser Buenos Aires. Córdoba se desarrolló igual. Tiene una parte de Pampa, pero tiene otra parte que no. Es decir, tuvo que ver con cómo se desarrolló culturalmente la población y sobre todo con la dirigencia que ha sido opresora. Tucumán debió haber sido rica. El vergel tucumano tendría que haber sido una de las provincias más potentes. ¿Por qué no lo fueron? Claro. Porque los feudales ganaron la batalla y Mansur, multimillonario, igual que Infran y que Alperovich, y otros tantos, destrozaron la provincia. Ahora, ¿quién financió todo eso? Las Buenos Aires, que hoy juntas, ciudad y provincia, reúnen el 24 más el 50, más el 34, 23, perdón, más el 34% del PBI argentino, es decir, el 57% del PBI argentino viene de las dos Buenos Aires, que alguna vez fueron una, ¿no? Gracias, Sergio, ilustrativo, historiador. Chao. Gracias, que tenga buen día. Buen día. Sergio Abrevaya, hablamos con el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de esta efeméride de ayer, de estos 140 años de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrida en 1880, y que tiene tanto que ver con esta polémica que hoy tenemos instalada nuevamente por una actitud que se repite desde hace 140 años o un poco más, ¿no? La rivalidad entre las provincias del interior y sus formas de gobierno feudales, como decía Abrevaya, y lo que fue una sola Buenos Aires en algún momento, hoy dividida en provincia y ciudad.